Buenos días, pues estamos continuando en nuestra serie de mensajes sobre el Evangelio de Lucas y hoy quiero ver un pasaje del capítulo 9. El capítulo 9 es un pasaje sumamente importante si tenemos en cuenta un poco la estructura del Evangelio de Lucas. Edificando un poco el pensamiento aquí, notamos cómo el Evangelio empieza con esa introducción, corta introducción de 4 versículos, luego después tenemos varios capítulos de preparación para el ministerio en que leemos del nacimiento, primero de Juan, luego de Jesús, y luego los pasos hacia su ministerio. Luego a continuación tenemos varios capítulos de ministerio en Galilea, y justo al final de este capítulo 9 encontramos una transición que nos dice que a partir de este momento Jesús inició su viaje hacia Jerusalén. Es este pasaje que quiero mirar porque realmente es importante en cuanto a establecer la identidad de Jesús. Así que voy a hacer la pregunta que realmente varias veces en este mensaje hoy vamos a ver esta pregunta: ¿quién era Jesús? Para contestar esta pregunta, la verdad es que hay dos títulos que son comunes en los evangelios que nos ayudan a contestar esta pregunta. En primer lugar, ¿quién era Jesús? Contesto: Jesús era el Hijo del Hombre. Voy a hablar un poco más de lo que significa este título en un momento, pero voy a seguir contestando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en los evangelios, y especialmente aquí, vemos que Jesús se identificó como el Hijo del Hombre. Aquí Lucas una y otra vez pone a Jesús identificándose como el Hijo del Hombre. Pero voy a continuar para decir, Jesús demostró que era el Hijo de Dios. Bien, vamos a guardar ese pensamiento y vamos a ir al pasaje y desarrollar el pensamiento. En primer lugar, quiero comentar que cuando comentamos estos dos títulos, notamos la preferencia en los evangelios, sobre todo todos los sinópticos, eso es Mateo, Marcos y Lucas. Ya veis en el gráfico, a mano derecha, si junto Mateo, Marcos y Lucas, la preferencia es clara hacia el título El Hijo del Hombre. Y notamos que el término el Hijo de Dios se usa con menos frecuencia. Por cierto, esa es una diferencia importante cuando llegamos al Evangelio de Juan. Notamos cómo el Evangelio de Juan usa mucho más el título El Hijo de Dios y usa menos la frase el Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué significa esto del Hijo del Hombre? Cuando miramos la expresión y miramos en el Antiguo Testamento, encontramos que 14 veces encontramos esta expresión, sobre todo en los Salmos, lo cual nos hace entender que es una expresión poética que es sinónimo con un ser humano. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, nos dice el salmista. De alguna manera, el Hijo del Hombre sencillamente identifica a un hombre. Cuando llegamos al libro de Ezequiel, notamos un uso especial. 93 veces el Señor se dirige al profeta mediante este título, Hijo de Hombre. Es una expresión, una vez más, que hace referencia sencillamente a un ser humano. Pero notamos que el Señor una y otra jamás habla a Ezequiel y le llama por su nombre, siempre le llama Hijo de Hombre. Y finalmente lo volvemos a encontrar en el profeta Daniel. El capítulo 7 y el capítulo 10 encontramos que Daniel tiene esta visión del cielo y sin embargo ahí donde ve a Dios en su trono y a los ángeles, ve curiosamente a uno que tiene aspecto de hijo de hombre. Ve un ser humano como si fuera un ser humano en el cielo y es un gran misterio para Daniel. Y por cierto, es en gran parte esa última referencia que encuentro en las palabras de Jesús de una y otra vez referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él es el que Daniel vio en sus visiones ahí en el cielo. Bueno, vamos a entrar entonces en el pasaje que tenemos delante y comentar ese pasaje. Empezamos hablando de la fama de Jesús. En el capítulo 9, en los primeros versículos, Jesús envía a sus discípulos a ir a predicar el mensaje y les da autoridad para sanar, para hacer milagros. Y por supuesto empieza a tener mucha fama. La gente, cada vez que tienen contacto con estos discípulos, cada vez que anuncian a Jesús,
La gente empieza a preguntarse, ¿quién es este Jesús? Y entonces decían algunos, en el versículo 7, Juan, ese es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Recordamos, el profeta Elías es el que no murió en el Antiguo Testamento, más bien fue llevado al cielo en un torbellino. Y también recordamos que en las últimas páginas del Antiguo Testamento Dios prometió que volvería Elías para devolver los corazones de los padres a los hijos. Y Jesús claramente identificó que esa profecía sobre Elías no era una reencarnación de Elías, sino era una figura del ministerio de Juan el Bautista que vino para preparar el camino para el Mesías. Y otros decían sencillamente que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Por cierto, esa resurrección que vemos en el versículo 8 es una palabra diferente del versículo 7, pero podemos comprender que si algún profeta de los antiguos está, es porque habrá resucitado, porque todos murieron. En fin, ahí tenemos la opinión pública sobre Jesús. Pero lo que encontramos también en este pasaje es la reacción específica de Herodes. ¿Qué piensa Herodes? Pues nos dice que estaba perplejo, yo digo preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque por superstición no quería matar a Juan. Sin embargo, a la insistencia de su esposa y de la hija de su esposa, al final lleva a Juan a ser ejecutado, le corta la cabeza y le molesta el pensamiento. Y ahora que escucha que algunos empiezan a hablar de una resurrección, ya está imaginando Herodes que quizás Juan viene en busca de él. Pero nos dice también en el versículo 9 que también tenía curiosidad. Eso explica por qué, algunos capítulos más adelante, en el juicio de Jesús, Pilato, al enterarse de que Jesús es de Nazaret, de Galilea, pues envía a Jesús a Herodes, esperando así de esta forma quitarse de encima la obligación de pasar juicio a un hombre que sabe que es inocente. Y nos dice que Herodes tenía mucho interés en ver a Jesús, que desde tiempo había querido ver a Jesús. Y eso está edificando sobre este mismo pasaje, esa curiosidad que tenía Herodes. Y así quiero empezar a enfocar este mensaje, porque quiero hacer la pregunta, ¿cómo reaccionamos frente a Jesús? Herodes reaccionó con curiosidad, algo de preocupación, pero generalmente curiosidad. Y tristemente hay muchas personas que hoy en día también reaccionan ante Jesús con esa misma curiosidad. Bueno, interesante, igual me acerco a la iglesia para escuchar más. Pero cuidado, esa curiosidad no es la forma de reaccionar ante el que es Hijo de Dios. Bien, vamos a continuar adelante. A continuación lo que leemos es de la alimentación de los 5.000. Y si entendemos que el capítulo empieza con la fama de Jesús, ahora solo podemos imaginar cómo ha crecido la fama de Jesús. Jesús acaba de alimentar a 5.000 personas y 5.000 personas van contando este milagro por ahí. Por lo tanto, la siguiente parte de la historia nos lleva a una pregunta que hace Jesús. Jesús lleva a sus discípulos por el camino y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, ese pasaje no es ninguna sorpresa, porque lo que van a decir los discípulos es exactamente lo que hemos leído ya. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Exactamente las mismas opciones. Ahora, tengo que parar a pensar aquí y decir, ¿pensaban los discípulos que Jesús era Juan el Bautista? Y la respuesta clara es, definitivamente no. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a Juan. Sabemos que muchos de ellos eran discípulos de Juan y por lo tanto ellos sabían perfectamente que Jesús era uno y Juan el Bautista era otra persona completamente diferente. Pero no tenemos las opciones. O sea, si bien es verdad que podemos eliminar a Juan el Bautista, pregunto, ¿era Jesús Elías o era Jesús
algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Qué interesante, porque Jesús vuelve a hacer esta pregunta a los discípulos. Una cosa es lo que dice la gente, pero ¿qué decís vosotros? Y Pedro reacciona diciendo, eres el Cristo, el Mesías de Dios. Y en Mateo añade el pensamiento, eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, tenemos 4 opciones que estamos mirando en este pasaje. Juan el Bautista, pero sabemos que los discípulos sabían que él no era Juan el Bautista. Pero ¿qué de Elías? ¿Qué de algún profeta de los antiguos? ¿Y qué de esta confesión de Pedro sobre el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Bueno, a continuación vamos a ver cómo Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Si leemos en Mateo, vemos específicamente la interacción entre Jesús y Pedro, y quiero ir a este pasaje para comentar eso, porque si bien es verdad que Herodes reaccionó con curiosidad, notamos cómo reacciona Pedro ante él, que es el Hijo de Dios. El Señor empieza a anunciar su muerte. Es necesario morir y al tercer día resucitarse. Y Pedro lo aparta y dice, Señor, no hablemos así. Esto no es. Y empezamos a ver cómo Pedro tiene sus propios planes para Jesús, para el que es el Hijo de Dios, el que acaba de confesar como el Hijo de Dios. Y si recordamos bien este pasaje, Jesús, así volviendo hacia los discípulos, le dice a Pedro, ahora que lo tiene detrás, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo le llama Pedro Satanás? Porque lo que estaba diciendo Pedro no era el pensamiento de Dios, no era la economía de Dios, era más bien la tentación de Satanás. Pedro, al tener en mente los asuntos de los hombres, sus propios asuntos, estaba rechazando, luchando en contra de lo que realmente era el plan de Dios. Por lo tanto, pregunto, ¿como Herodes reaccionas con curiosidad ante este Jesús? ¿O como Pedro reaccionas con control ante este Jesús? Pero vamos a continuar en el pasaje, porque a continuación nos dice, 8 días después Jesús sube a un monte alto y se lleva consigo a los 3 de su círculo íntimo. Tenemos a Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí en el monte nos dice que Jesús se pone a orar. Y mientras ora, vemos que es transfigurado. No puedo evitar el deseo de compartir aquí, de comentar la importancia de la oración. Sabes que cuando nosotros oramos, las cosas cambian. Y no digo tanto las cosas por las cuales estamos orando. A veces el Señor contesta nuestra oración conforme a nuestra petición, pero lo que Dios realmente quiere cambiar en la oración es su siervo. Y aquí vemos ese reflejo, ¿no? Que Jesús orando es transfigurado. Y de alguna manera cuando nosotros oramos también somos transformados. No quiero decir que nuestra cara toma un aspecto diferente, que nuestra ropa se vuelve resplandeciente como en este pasaje, sino que quiero decir que Dios sigue transformando nuestros corazones para conformarnos más y más a la imagen del Señor. Qué interesante es recordar que el Señor usa su palabra, pero también usa la oración en ese proceso de santificación. Bueno, mientras Jesús está orando y es transfigurado, notamos que los discípulos se quedan dormidos. No quiero ser duro con ellos porque sé que muchas veces yo también, con buena disposición de orar, me encuentro también dormido. Así que vemos a los discípulos dormidos en este momento. Se despiertan y ¿qué es lo que ven? Bueno, ven a 2 varones que están hablando con Jesús. Está hablando con Moisés y con Elías. Interesante. Elías, ya lo hemos visto en este pasaje ya 2 veces. Moisés
el gran profeta del Antiguo Testamento. Y curiosamente, están hablando con Jesús de su partida que estaba a punto de hacer en Jerusalén. Está hablando con Moisés de un éxodo. Está hablando con Elías de lo que será su muerte. Él no será llevado en cuerpo por un torbellino, más bien sufrirá una cruel cruz. Pero quiero notar lo que está pasando en este pasaje. ¿Quién es Jesús? Habíamos comentado, no es Juan el Bautista, pero ¿es Elías? ¿Es algún profeta de los antiguos? ¿O es, como Pedro había confesado, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, del Dios viviente? Y de repente los discípulos ven a Jesús rodeado de Elías y el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y ya están descartados. ¿Quién es Jesús? La respuesta es el Hijo de Dios. A continuación tenemos la reacción de Pedro. Y aquí Pedro dice, es bueno que estemos aquí. ¡Qué bien que estemos aquí en tu presencia para ver esto! Y podría haber parado allí, pero continúa y dice, vamos a hacer 3 enramadas. La palabra es la misma palabra que en otros sitios se traduce tabernáculo. 3 sitios para que more Elías aquí, para que se quede Moisés aquí con nosotros. Y otro para ti. Qué peligro lo que está diciendo Pedro, porque de alguna manera, sin saber lo que está diciendo, Lucas añade esta nota, está de alguna manera aplanando y haciendo a Jesús igual a Elías, igual a Moisés. Y de repente viene esa nube que los cubre. Y Dios contesta desde la nube y dice, este es, claramente, mi Hijo amado. El testimonio del Padre es que Jesús no es sencillamente un Elías, no es un gran profeta que ha resucitado, es, tal como Pedro había confesado, el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero a continuación Dios tiene un mensaje para Pedro y los discípulos y para nosotros también. A Él oíd. Qué importante esa palabra. A Él oíd. Nosotros en este pasaje hemos enfocado mucho en este Jesús. Hemos visto que a lo largo del Evangelio de Lucas, Jesús es ya comentado, se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es verdad que en Lucas jamás se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Por cierto, si miramos Juan 9, versículo 35, vemos donde Jesús sí que se presentó como el Hijo de Dios. Pero lo que estamos viendo aquí es que el Padre mismo, Dios mismo, con una voz audible, 2 veces lo identificó como su Hijo, tanto en el bautismo como ahora en la transfiguración. Pero no era ninguna sorpresa, porque Gabriel ya lo había anunciado como el Hijo de Dios en el capítulo 1, versículo 35. Satanás y los demonios claramente lo reconocían como el Hijo de Dios. Incluso sus enemigos lo llamaron el Hijo de Dios en su condenación. Pero lo más importante de este pasaje es la pregunta, no solamente quién es Jesús, sino cómo reaccionamos ante este Jesús. Pregunto, ¿cuál es tu reacción al que es Hijo de Dios? ¿Reaccionas sencillamente con curiosidad, como Herodes? ¿O reaccionas con control, como lo hacía Pedro en su confesión, e incluso en ese momento de la transfiguración? ¿O realmente estás dispuesto a hacer lo que decía la voz de Dios? Realmente, sencillamente, oír al Hijo de Dios, en sumisión y obediencia a nuestro Dios. Ese es el mensaje que tenemos en este pasaje. Y quizás estás escuchando este mensaje y quizás hasta ahora pues has reaccionado con algo de curiosidad, o quizás has reaccionado con algo de intentar controlar o manipular a Dios para cumplir con tus propios fines. Pues si nunca has reaccionado con sumisión y humildad ante este Dios, hoy
te invito a hacer eso. Te invito a reconocer tu pecado ante Dios y venir para simplemente escucharle a Él, porque Él vino para morir por tus pecados y así pagar el precio para que puedas tener esta salvación en Él. Y quizás ya conoces al Señor. Y te quiero animar a seguir escuchando su voz todos los días en la palabra, dejar que Él siga transformando tu vida. Pasa tiempo con Él en la oración y deja que Él sea glorificado en tu vida. Gran mensaje del Evangelio de Lucas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por ese pasaje y por lo que significa para nuestras vidas. Pido, Señor, por favor, que sigas obrando en nosotros para que seamos obedientes a tu voz. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.